Deseamos ayer, y nos acompaña Minú Tavares Mirabal, que es la presidenta de Acción Democrática, que el año pasado, 17, fue quizás el primer año de que en el gobierno de Danilo Medina, en los gobiernos de Danilo Medina, no ha tenido grandes dificultades. Hasta ahora había navegado como con viento a favor. Se nota un desgaste en el partido, en el PLD. Hay situaciones de conflictos internos fuertes en el PLD y pareciera que hay una percepción como que le convendría a la sociedad dominicana y quizás al PLD que pasara a la oposición, vamos a decirlo así. ¿Participa de esa opinión? Bueno, yo estoy en la oposición, claramente estoy en la oposición y participo de la opinión no solamente de que le convendría al país, sino de la necesidad urgente de que haya un cambio en la República Dominicana y un cambio que termine con el proceso de consolidación de ese proyecto autoritario que tiene el PLD y particularmente que se expresa en este momento dirigido por el danilismo, por el señor Medina. Eso es repito. Es una necesidad. No es exactamente. No es que es conveniente, es que es necesario, es que es indispensable. Sí, estamos dispuestos a trabajar, a construir finalmente la democracia en la República Dominicana. Y es claro que este proyecto es un proyecto que no es democrático, que no va a contribuir a hacer que haya democracia finalmente, después de 57 años del fin, digamos, de Trujillo en la República Dominicana. Todavía seguimos con esa materia pendiente. Hay quienes dentro de la oposición, inclusive personas independientes, que plantean que la contradicción principal ahora mismo en la sociedad dominicana es si continúa o no el PLD en el poder, y que en el próximo debate electoral eso debería ser lo esencial para la oposición. ¿Comparte ese criterio? Bueno, ¿qué es lo que le ofrece el PLD a la República Dominicana? No, pero el tema está en que si esa es la contradicción principal, la unidad de quienes coinciden en ese punto sería también muy importante. Bueno, desde mi punto de vista, el problema no es solamente salir del PLD o salir del danilismo. El problema en la República Dominicana está en construir democracia, en primer lugar, en construir una institucionalidad, en hacer posible la justicia en la República Dominicana, en que se termine con la corrupción y con la impunidad. Y eso no es solamente, esa forma de gobernar sustentándose en esa impunidad, en esa corrupción, en ese desfalco de los recursos del pueblo dominicano, no es una exclusividad del PLD. O sea, nosotros hemos sufrido las consecuencias de una política sustentada así y de una política que representan esos viejos partidos que no ha hecho posible que tengamos en la República Dominicana que seamos gobernados en la República Dominicana por una élite democrática, por personas que tienen el compromiso con la justicia social, con asegurar el ejercicio y el disfrute de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, y este momento y este año fue fundamental en ese sentido, es precisamente sustentar la política en esa valla altísima que le ha puesto al país precisamente el pueblo dominicano movilizándose a través de la Marcha Verde. Es eso lo que corresponde ahora, hacer otro tipo
de política, llevar otro tipo de funcionarios, de representantes a los puestos de elección popular, porque solamente así vamos a cambiar. No es verdad que vamos a cambiar solamente, primero, no es verdad que vamos a cambiar solamente pensando en la elección del presidente o la presidenta de la República. Nosotros tenemos que pensar aquí en cambiar a todos los representantes y sustituirlos por personas decentes, por personas íntegras, por personas que tienen un compromiso precisamente con la buena administración y con la buena representación, con personas democráticas verdaderamente. Ese es el reto, ese es el desafío que tenemos, no el famoso quítate tú para ponerme yo. Ahora bien. Por lo tanto, no es alrededor de una candidatura que esto se está, digamos, dilucidando, ni se puede dilucidar. Y mucho menos alrededor de una unidad entendida como, no como unidad, sino como vengan a apoyarme todos a mí. Para poder construir es la democracia que debiera ser para un régimen de una política diferente, para terminar con la impunidad, el paso esencial es el desplazamiento de los que están en el poder, porque quien está en el poder impide eso. Así es. ¿Cómo? Y estoy de acuerdo que también que la cuestión no es simplemente desplazar el poder para que seamos nosotros ahora, sino tiene que haber un proyecto diferente. Ahora, ¿cómo, desde el punto de vista de Minú Tavares Mirabal, se puede lograr ese desplazamiento, instaurar una nueva política? Mira, yo he dicho varias veces que el problema en la República Dominicana en este momento no es la falta de oposición, es la falta de alternativas. Y yo creo que el gran desafío que tenemos es construir esas alternativas, que no las tenemos. Y que tenemos que ser conscientes y francos diciéndole al pueblo dominicano que tenemos la voluntad de hacerlo, que sabemos que hay que hacerlo, que es difícil y que conocemos las dificultades y que por lo tanto necesitamos ese apoyo para construir esas alternativas para un futuro mejor, más justo, para un futuro democrático para la República Dominicana. Y el camino que tenemos creo que está bastante claro. Empieza por caminar junto a aquellos que tienen un compromiso con el fin de la impunidad y con una administración decente y con una administración honesta de los recursos públicos, es decir, con no ir al gobierno a corromperse y a corromper. Entonces, por ahí empieza. Creo que empieza también esa, que incluye esa construcción de una alternativa en la cual el pueblo dominicano pueda comenzar a creer. Empieza por puntos básicos como la construcción finalmente de un Estado democrático, y eso incluye una justicia independiente, lo cual pasa por participar en las elecciones en el 2020 y ganar una representación en el Congreso Nacional, porque esta Constitución evidentemente habrá que cambiarla, pero eso solo va a ser posible de acuerdo con el ordenamiento que tenemos. Eso solo va a ser posible si tenemos un Congreso con el cual hacer ese cambio para poder cambiar una Constitución que no resulte en un engaño más o en un arreglo más para garantizar relaciones de poder desiguales con las que evidentemente tenemos que terminar en la República Dominicana, decía, con una justicia independiente. Eso pasa, y ahí está la importancia también del tema de las reformas electorales y de las reformas de los partidos,
pasa por la aprobación de una ley de partidos que garantice precisamente una competitividad, una reforma a la ley electoral que garantice una participación competitiva, que sean elecciones limpias, libres, libres de fraude sobre todo, y también necesitamos garantizar un equilibrio de los poderes, porque sin eso no, o sea, mientras haya un monopolio, porque eso es finalmente lo que es, un monopolio por parte del Poder Ejecutivo en el manejo del poder en la República Dominicana, aquí tampoco va a haber la posibilidad de construir esa democracia. Los grupos que coinciden. Y luego, bueno, pues otros temas como el de la creación de riqueza y una redistribución de esa riqueza. Todos esos temas son fundamentales a la hora de discutir eso. Pero sobre todo, ¿con quién hay que discutir eso? Desde nuestro punto de vista, para satisfacer las expectativas, esas esperanzas del pueblo dominicano que miran como un gran sueño esa posibilidad de cambio, esa posibilidad de que seamos un país en el cual la gente quiera seguir viviendo, la gente quiera y sienta que tiene la posibilidad de hacer sus vidas y que se les respeten sus derechos y que no haya discriminación. Eso es posible solamente con sectores que tengan ese compromiso fundamental, ese compromiso con la institucionalidad, con la construcción de una institucionalidad democrática, con la militancia en el fin de la impunidad y con una administración. Además de opción democrática, en el país existen otros estamentos políticos partidarios que coinciden con esto de crear una alternativa para promover un cambio sustancial en la sociedad dominicana, el cambio que han anhelado tantas generaciones, inclusive en República Dominicana. Estos grupos, sin embargo, están dispersos entre sí. Si hubiese algún nivel de acuerdo para actuar juntos, al menos en una coyuntura como la que se avecina, la coyuntura electoral, no podrían avanzar más. ¿Y qué impide que pueda haber algún acuerdo? Y vamos a hablar de siglas, vamos a hablar de nombres. Grupos como Patria para Todos, como Alianza País, como Opción Democrática, como Alianza por la Democracia. Son grupos que tienen coincidencia en cuanto a la necesidad que tiene la sociedad dominicana de construir una alternativa, no solamente para cambiarle cara, sino también para cambiar de estructura. Así es, hay posibilidades de que, porque un frente, por ejemplo, de estos grupos podría impulsar una alianza más amplia, aún por lo menos en cuanto a puntos coincidentes, caso de la lucha contra la corrupción y la impunidad, o por más democracia, la ley de partidos, la ley electoral, porque con la actual legislación también es muy difícil que estos grupos alternativos, valga la redundancia, puedan crecer, puedan avanzar en la sociedad dominicana, porque la ley lo discrimina, el Estado jurídico lo discrimina en realidad. Así es, y nos hemos estado reuniendo. ¿Así? Pero por supuesto, nosotros como Opción Democrática nos hemos reunido con varios partidos, nos hemos reunido y nos vamos a seguir reuniendo y estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer para garantizar que se generen esas alternativas para el pueblo dominicano, que insisto, no están alrededor de una candidatura, pueden estar, ojalá, pero que estamos propiciando y lo que entendemos que debe hacerse es una gran alianza político, social, alrededor de esos temas que venía y que podríamos llamar como una agenda básica, común, o un ABC, ¿verdad? Pero tú hablas de candidatura, para que precise, cierto, no solamente una candidatura presidencial, porque el problema no es solamente esto, pero hablaba de la necesidad de cambiar ese Congreso, o de cambiar los ayuntamientos. Ahí hay candidatura y lo que han hecho los grupos... Pero por eso mismo, o sea, lo que tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son esos criterios
que deben reunirse para escoger esas candidaturas. Porque lo que no podemos hacer es volver a repetir lo del 16 y preferir, en lugar de una alianza como hizo el PRM, en lugar de buscar esa famosa unidad, lo que buscaban era que los apoyaran a ellos. Entonces, y a la hora de la verdad, prefirieron poner como candidatos a los dirigentes choferiles que, bueno, con la excepción de la primera diputación para Fidel Santana, pero después veamos qué fue lo que ocurrió. O sea, eso no es unidad. Y unidad no puede entenderse como vengan y apóyennos a nosotros, porque nosotros somos los más grandes. Pero el hecho de ser los más grandes no garantiza que sean los que pueden ganarle a ese danilismo que está en el poder, dispuesto a atropellar a quien sea, incluso a su propio partido, para quedarse con el poder. Pero hay un chance, entonces, por eso tenemos que escoger los buenos candidatos. Claro. Y esa marcha verde, por ejemplo, todos esos liderazgos que han surgido alrededor de ella, son liderazgos que debieran debieran pensarse como los que van a ir al Congreso Nacional o los que van a ir también al ayuntamiento, y que los partidos de esa gran alianza político-social estén dispuestos a abrirle las puertas a los mejores y a las mejores candidatas. Es eso lo que tiene que hacerse, a aquellos que han demostrado esa capacidad de liderazgo y ese compromiso, sobre todo, con el fin de la impunidad, con el fin de la corrupción. Porque lo que sí que no podemos permitirnos de ninguna manera es repetir las experiencias que han estado imponiéndole los viejos partidos a este país. Pero ahí vislumbra un chance, que tienen un chance las fuerzas alternativas o lo que están proponiendo por el cambio y el país, de cambiar la composición de ese Congreso. No solamente la vislumbro, es que hay que construirlo. Mira, vamos a mirar lo que pasó en el Perú en estas últimas 2 semanas del año pasado. O sea, ahí se demuestra la importancia de tener un buen Congreso, de tener un Congreso de verdad con el que se pueda contar. Porque lo que pasó en el Perú fue precisamente que no había alternativas. Porque a mí nadie me va a decir que la alternativa eran Keiko Fujimori y PPK. O sea, eso era la disyuntiva en la que se vio el pueblo peruano a la hora de escoger a su presidente. No, nosotros tenemos que ofrecerle alternativas a este país, creíbles, comprometidas con esa construcción democrática. Eso descartan una alianza. Y lo que ha ocurrido este año es realmente una gran oportunidad. O sea, este año pasado fue un año de la recuperación de la esperanza en las posibilidades de acción del pueblo dominicano. Fue así y debe seguir siendo así. Por eso es tan importante. ¿Se puede traducir eso en un cambio en el 2020? La importancia de una relación adulta, de una relación de carácter político entre los partidos políticos que tienen el mismo compromiso que ha defendido Marcha Verde. Por eso hablo de una alianza de carácter político y social. Nosotros como partidos tenemos que apoyar lo que hace Marcha Verde. No subordinarnos a Marcha Verde, como algunas voces pretenden andar diciendo, porque eso es no saber y no entender lo que es la política. Pero tenemos que apoyar Marcha Verde. Yo he apoyado Marcha Verde. Opción Democrática ha apoyado Marcha Verde. Muchos de los partidos de oposición han apoyado a Marcha Verde de manera muy importante. Y eso no se puede perder de vista ni nadie lo puede negar. Es decir, esa es nuestra responsabilidad, pero la responsabilidad digamos, de que Marcha Verde siga existiendo es fundamentalmente de quienes la dirigen. Así que un poco esos son los temas que tenemos que ver. A ver si he entendido bien. Resumiendo, el camino debe
contar con una alianza político-social. Así es. Una gran alianza político-social, y ahí está todos esos grupos políticos partidarios, pero también grupos sociales personalizados con Marcha Verde. Una agenda básica, si no un programa, pero por lo menos una agenda básica común. Y en tercer lugar, candidaturas idóneas a puestos en el Congreso y en el Ayuntamiento. Así es. Ok. Yo creo que Y en base a eso, un buen resumen de lo que ha planteado. de lo que es el planteamiento de Opción Democrática. Y es lo que hemos estado conversando con otros grupos. Claro. Y aquí han venido otros grupos a plantear los mismos. Ahora el tema está en cómo concretizar eso. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién arranca? Bueno, esta es una iniciativa, este es un llamado, y esa iniciativa ya se ha pero dado. sabe Minú que no bastan los llamados. Bueno, en una sociedad como la nuestra. No, pero tal vez no bastan los llamados, pero sí las llamadas. Sí, la llamada, porque la llamada, los encuentros. Nosotros insistimos tanto en esto de casi con todos los invitados que vienen, de la búsqueda de alternativas para esta sociedad, porque la verdad es que este pueblo está frustrado, tiene muchas frustraciones, y el Movimiento Verde ha despertado, como ha dicho, esa esperanza de cambio y esa confianza en que el cambio puede ser posible. No hay dudas, por lo menos yo no tengo ninguna duda, de que el 2020 es un punto clave para aprovecharlo y poder plantearse algún cambio, pero depende mucho de las fuerzas políticas, ya no solo de las fuerzas sociales. Si las fuerzas políticas no son capaces de interpretar en un programa mínimo, porque las elecciones no te van a dar la posibilidad de aplicar un programa máximo, pero un programa mínimo, de interpretar el sentir de la población, qué es lo que ha llevado a la gente a movilizarse, por qué está la gente dispuesta a avanzar, pues podríamos tener otra frustración de nuevo. Bueno, yo pienso que lo que tenemos es que construir esas posibilidades de éxito y verlo así. Insisto, la coyuntura no es nada fácil. No. La coyuntura es muy difícil y estamos frente a un sector de ese partido que ha demostrado que no se para ante nada, que no tiene ningún... ¿De cuál partido? ¿Del PRM? No, del PLD. No, o sea... sí, del partido de gobierno. Exactamente. ¿Y sus aliados? Del partido de gobierno. Lo de los aliados es como una cola que ellos tienen atrás, que toman en cuenta cuando vienen las elecciones para darle alguna migaja. Reparten parte del pastel. Y yo pienso que nuestra responsabilidad es trabajar incansablemente para hacer posible eso. Insisto, la construcción de alternativas creíbles, de alternativas comprometidas, distintas, que no actúen, que asuman la responsabilidad de este país que ha estado realmente a merced de los intereses de esos sectores políticos que ya sabemos cómo han actuado y que a la hora de llegar al poder es muy poco lo que podemos decir que se han diferenciado. Entonces, esa es nuestra responsabilidad y lo tenemos que mirar así. Nosotros tenemos que ganar con buenos y buenas candidatas, cambiar esa composición del Congreso Nacional, porque la única manera de terminar con la corrupción es sacando a los corruptos del poder, de los puestos de decisión. Esa es la única manera que tenemos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí? O sea, ¿cuál es la composición de ese Congreso Nacional? O sea, hay unos legisladores que se reeligieron en su gran mayoría precisamente porque estaban disponibles para el soborno en el 2015. No nos olvidemos que la reelección, el cambio constitucional fue posible. ¿Reelección por reelección? Fue un cambio, fue el soborno más escandaloso en la historia de la República Dominicana. O sea, a ese grupo del danilismo, al señor Medina le faltaban 100 votos. Sí, ayer decía, el domingo dijo Ezequiel Molina, un pastor evangélico, bien conocido en el país, que la corrupción y la reelección andan juntas siempre.
Dice, En y este país. en este país no solamente es la reelección a nivel presidencial, decía él, también a nivel local. Exactamente, entonces Exacto. esas reglas de juego hay que cambiarlas, hay que democratizar Minú, se nos ha el terminado el sistema. tiempo, qué Bueno, cosa es. Sí, sí, Vamos sí, a tener sí. que seguir invitando a Minú para hablar No, de estos interesante. temas. Bueno, sí. ustedes saben que yo siempre Sí, estoy sí. muy contenta de venir aquí Qué y bueno. compartir con ustedes y creo también que el papel que los comunicadores y las comunicadoras pueden jugar en este país, en esta coyuntura, es sumamente importante. Muy bien. Muchísimas gracias, Minú Tavares.